ver cómo era la iglesia al principio, cómo eran los cristianos al principio, yo pienso que realmente tenemos que ir a las raíces de la palabra, a los fundamentos de la palabra para considerar cuál debe de ser nuestra vida. Existe, creo que he mencionado esto en algún momento hace poco, existe una cantante norteamericana muy famosa que le preguntan a ella que qué piensa ella sobre el homosexualismo, que cuál es su posición. Y siendo una mujer de mucha influencia, muy conocida, que tiene ya fama a nivel cristiano, ella dice de que no sabe qué opinar al respecto, que no sabe qué decir sobre eso y que mejor prefiere no decir nada. Y entonces cuando yo veo que el mundo cristiano está de esa manera, realmente me preocupa al pensar cómo realmente la palabra se cumple en el sentido de que el camino de la salvación es estrecho, la puerta es estrecha, y que el Señor Jesucristo habló acerca de que era necesario esforzarse por entrar en ella, porque algunos solamente iban a procurar y no lo iban a lograr. El Señor habló acerca de que no todo el que lo llama, eso significa no todo el que lo confiesa Señor, va a ser salvo o a entrar en el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios nos muestra algunos límites que van mucho más allá que simplemente hacer una confesión de fe. Va mucho más allá que simplemente levantar la mano y sí, yo acepto a Jesús, le entrego mi corazón. Es una transformación de vida. Y yo creo que de alguna manera hay una gran responsabilidad, hay un porcentaje grande de responsabilidad en nosotros como pastores en cuanto a la enseñanza. Otro porcentaje le corresponde al creyente, porque el creyente tiene que ser diligente en escudriñar las Escrituras. Pero el apóstol Pablo hablaba acerca de un proceso de imitación y él dice, sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo hablaba acerca de que el estilo de vida del creyente debe de ser moldeado a través del liderazgo. Y la gente en el mundo puede ser moldeada a través del modelo de vida de los creyentes. Pero cuando los creyentes no tienen un modelo diferente de vida con respecto al mundo, entonces ¿hacia dónde va el mundo? No sabe hacia dónde ir. Y cuando en la iglesia el modelo de liderazgo no es el correcto, ¿cuál es el proceso de transformación de los creyentes? No existe. El Señor Jesucristo dijo que era necesario, como encomendó a los apóstoles, que fueran a todas las naciones, y es lo que se conoce como la Gran Comisión. Pero Él les dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Entonces los creyentes somos discípulos, pero los discípulos tienen que hacer discípulos. Y un discípulo es un aprendiz. Hace algunos años, cuando no era muy común que hubiera acceso a la universidad, las personas aprendían un oficio. Y entonces se iban a convertir en un aprendiz de zapatero, un aprendiz de hojalatero, un aprendiz de carpintero. Muchos aprendieron mecánica de esa manera. Simplemente los mandaron a un taller y los mandaban únicamente a lavar todas las piezas que tenían grasa con gasolina. Comenzaron como aprendices. Pero en realidad esa palabra discípulo significa un aprendiz, o sea, alguien que esté en un proceso de aprendizaje. Y el Señor Jesús habla acerca de este discipulado y Él dice de que le baste al discípulo ser como su maestro. O sea que nuestro proceso de transformación debería de ser, miramos a Jesús, queremos ser como Jesús. Y de hecho la palabra cristiano significa un imitador de Cristo o alguien que se parece a Cristo. Así que vamos a entrar en un proceso de enseñanza, de estudio, como una serie de vida cristiana. Y vamos a ocupar esta escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Resulta, hermanos, que en la palabra de Dios existe una gran cantidad de información y de instrucciones con respecto a la vida del creyente. Pero nosotros muchas veces nos conformamos con que nos insertamos en una iglesia, comenzamos a oír palabra de Dios, comenzamos a participar de los cultos, comenzamos a involucrarnos, gradualmente aprendemos que hay que cantar, que hay que aplaudir, que hay que levantar las manos, quizá postrarnos, aprendemos que hay que apoyar la obra con las ofrendas, quizá llegamos al punto de fe de diezmar,
aprendemos que todo el trabajo en la iglesia es voluntario y que avanza a través de la disposición de aquellos que disponen su tiempo, su vida, su esfuerzo para poder servirse unos a otros. Y entonces muchos toman la decisión de involucrarse en servir. Algunos logran ser disciplinados, comprometidos, otros nunca lo logran. Pasan años y años y repiten el mismo patrón. Comienzan, se salen, después se vuelven a querer meter, se vuelven a salir y hay una inestabilidad que no logran superar. Pero el proceso del discipulado realmente es importante en el sentido de que es un proceso de transformación. Y yo pensaba, aplicándolo a mi vida, si yo me muriera un día de estos, ¿qué discípulos habría yo dejado? Porque mire, es bonito cuando la gente, por ejemplo, en el SEM hace referencias y da gracias, que bueno, aquí aprendí la palabra y me enseñaron sobre esto. Tuvimos un resumen excelente de uno de los estudiantes del primer nivel, donde cubrió todos los temas del nivel 1 y habló acerca de la importancia de los temas. Y siempre tenemos acciones de gracia, siempre tenemos algún reconocimiento, felicitaciones. Y es bonito oír que el ministerio les ayuda. Pero de una manera personal, ¿qué clase de discípulos habré dejado si me muero? ¿A quiénes logré influenciar y de qué manera? ¿Los influencié negativamente? ¿Fui un mal ejemplo en esto, en aquello, en lo otro? ¿Los influencié de una manera correcta? ¿En cuáles áreas? Y luego lo mismo se aplica a su vida. ¿A quiénes está influenciando usted? Porque todos somos cartas leídas. Dios no tiene realmente un perfil para el pastor y otro para los creyentes, y así como que el pastor tiene que ser más santo y los creyentes mundanos. No, en realidad es un enfoque totalmente diferente. Es que en la Biblia el perfil para los líderes y los servidores establece que aquellos que a través del compromiso, la entrega y la fidelidad logran dar frutos son los que tienen que ser puestos al frente, pero no es porque se les demande a ellos cumplir tal nivel, sino que más bien porque alcanzaron esas cualidades deben ser considerados para poder incluirlos. No sé si me alcanzo a explicar. No es que por estar en la posición tiene que tener cierto nivel de vida, sino que es que porque tiene cierto nivel de vida, entonces puede ser puesto en esa posición. Y por eso hay un perfil en la Biblia para los ancianos, para los diáconos. Hay un perfil en la palabra que nos habla acerca de cuál debe de ser la conducta. Entonces vamos a entrar en este estudio enfocados en la vida. ¿Cuántos quieren mejorar su vida? Recientemente les compartí la experiencia de haber estado en estos edificios de empleados públicos, y si me dieron 300 buenos días fue poco. Y yo aquí veo a los hermanos que ni se saludan, solo agachan la cabeza, se miran así, ay, viene. Y en esa ocasión, y yo sé que eso es todos los días ahí, buenos días, se sube al ascensor, buenos días, todos dicen buenos días, sale al pasillo, buenos días, un montón de buenos días, y aquí los hermanos no se hablan. ¿De qué quiero hablar en este punto? Solamente como un ejemplo para introducirme. La amabilidad, la educación de saludar. Hay muchos creyentes maleducados, no saludan. El saludo, hermano, es tan importante. Con el saludo usted está mostrando afecto. Con el saludo usted está demostrando que reconoce a la persona, no la ignora. Con no saludar está mostrando que usted ignora a la persona y que no le importa que esté ahí. Entonces yo he descubierto esto. En realidad, la iglesia no debe estar únicamente enfocada en lo espiritual, sino que también en la palabra de Dios encontramos instrucciones sobre la familia, sobre lo social, sobre lo económico. En la Biblia encontramos una instrucción que cubre todas las áreas de nuestra existencia. Y hay un texto que dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Hay que entenderlo, traducirlo de una manera más contemporánea. Sea amable con todas las personas. Pero eso de ser amable, hermano, significa tener actitudes objetivas y a propósito para ser amable. Usted no va a ser más amable mañana. No es que así de repente se despierta y algo cayó del cielo. Y mientras usted se levanta, se siente amable. No, usted tiene que proponerse ser amable. Un solo ejemplo para terminar esta idea de lo de ser amable.
Los americanos tienen esta costumbre. Usted les pregunta, por ejemplo, sobre su condición de salud. Hermano, ¿y cómo siguió con su malestar que tenía? Oh, gracias a Dios, pues he mejorado bastante y ahora estoy en este proceso y esto y lo otro. Y entonces luego agregan la frase, gracias por preguntar. Nosotros no tenemos esa costumbre aquí. Nadie dice gracias por preguntar. A usted le preguntan, mire, ¿su mamá cómo está? Ah, bien, punto. No dice, gracias por preguntar. Entonces, uno está siendo amable al preguntar, porque significa que le importa, y la otra persona debería de corresponder mostrando que agradece que le estén preguntando. Pero como no nos hemos enseñado, no hemos sido enseñados, entonces yo descubro esto. A la iglesia, y hablo en términos generales, nos hace falta educación. Y por eso es importante enfocarnos en todo lo que la Biblia dice. Creo que a estas alturas usted ya leyó el texto. Y el texto es bien claro. Primero de Pedro 2:12 dice que hay que mantener vuestra manera, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, se hace una separación. Iglesia, los santos, los hijos de Dios, los herederos del reino, los ciudadanos de la Nueva Jerusalén y los gentiles, los inconversos, los incrédulos, los que todavía no conocen a Dios, los que están lejos de Dios, ajenos a los pactos. Se hace una separación. La iglesia, los gentiles. Y dice, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nos detenemos entonces en esta frase, mire, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Usted tiene que mantener buena su manera de vivir. Ahora, eso, hermano, es muchísimo diferente a la buena manera de vivir que se puso de moda en el gobierno anterior, ¿verdad? Que había hasta un festival del buen vivir. Y entonces el enfoque del buen vivir es como disfrutar de la paz, disfrutar de la libertad. Y algunos se enfocan en que el buen vivir es comer bien, tener dinero para comprarse todo lo que quiere, y como que eso es un sueño, un anhelo de la mayoría de los seres humanos, enfocados en el materialismo, enfocados en comprar y tener cosas. Y aunque a pesar de los años lleguemos a experimentar que las cosas no nos dan felicidad, seguimos queriendo acumular cosas. Usted compra un teléfono, está feliz, está recontento, pero unos meses después quiere otro, porque ya se le quitó la felicidad por aquel. Y lo mismo va a pasar con el otro que compre, se le va a quitar la felicidad. Le puede pasar con un carro, le puede pasar con ropa, le puede pasar con lo que sea, pero no aprendemos las lecciones. Sin embargo, la Biblia nos da la instrucción. Dice que hay que estar contentos con lo que tenemos. ¿Amén? Entonces, vea, la Biblia da instrucciones prácticas de vida. En la Biblia encontramos un montón de instrucciones con respecto a la vida. Y al analizar este texto, aquí dice que es su responsabilidad, es mi responsabilidad mantener buena mi manera de vivir. Ahora, ¿qué es una buena manera de vivir? Es lo que tenemos que examinar en base a la palabra. Luego tenemos que considerar en base a este texto esta realidad de que los gentiles van a murmurar de usted. Los gentiles van a hablar mal de usted, lo van a señalar. Los gentiles, o sea, los inconversos, no van a hablar de su cambio. No van a ver lo positivo. No van a ver que usted está comprometido, que usted está siendo fiel a la iglesia, que usted está buscando de Dios. No, van a ver lo malo y van a murmurar. Y le van a decir, y dice que es cristiano. Lo van a señalar por lo malo que hace. No espere que el mundo lo felicite por lo bueno que hace. El mundo va a murmurar de usted. Pero a veces la razón de la murmuración será nuestra mala manera de vivir, nuestra mala conducta, nuestras reacciones, nuestra forma de comportarnos. Ahora, en este texto también tenemos que tomar en cuenta que aquí dice de que aunque los gentiles murmuren como que si fuéramos malhechores, o sea, como que si fuéramos malvados, pecadores, dice de que va a llegar el día en que ellos van a glorificar a Dios cuando consideren las buenas obras. Entonces encontramos que una de las claves con relación a mantener buena la manera de vivir es
que todos los cristianos deberíamos de vivir haciendo buenas obras. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué buena obra hizo usted ahora? Usted se pone a pensar, se pone a recordar y tal vez encuentre una que otra por ahí. La mayoría quizás no encuentra nada y algunos se van para atrás y buscan y ayer tampoco hice nada y antier tampoco. Dios mío, porque no estamos enfocados. Esto tiene que ser intencional. Diga intencional. Dígalo fuerte. Intencional. O sea, intencional significa a propósito. A usted no le va a salir lo bueno, lo amable, lo generoso, así como que de repente, ay, se me salió. No, usted tiene que ser intencional. Usted tiene que tener propósito. Y uno de los propósitos que usted puede tomar es, voy a partir de este día a generar cambios en mi vida. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y luego de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vas a ser de influencia a los que te oigan. Entonces vea esto, tener cuidado de mí mismo significa observar mis reacciones, observar mis actitudes, tener cuidado de mis pensamientos, tener control de mis palabras, analizar mis sentimientos. Pero nosotros, no es cierto que solo vivimos y no andamos pensando si sentimiento bueno, sentimiento malo, sentimiento correcto. No andamos escogiendo palabras para hablar, no, hablamos. No consideramos nuestras reacciones, ese es uno de nuestros problemas como seres humanos. Reaccionamos mucho en lugar de actuar de una manera pensante. Una cosa es que usted se proponga actuar, voy a hacer esto, luego lo otro, y otra cosa es que usted reaccione. La reacción es sin pensar. La reacción es una acción ejecutada sin analizar las consecuencias. Nosotros somos muy reactivos muchas veces. No sé cuántos aquí les han dicho alguna vez, es que sos de mecha corta, le dicen. Es que a vos nadie te aguanta. Y le han hecho así algún cumplido, ¿verdad? Nada agradable con respecto a su carácter, con respecto a su ira. Y es porque no estamos tomando control de nuestra vida como para poder refrenar nuestra lengua. La Biblia dice que es posible refrenar la lengua con el poder del Espíritu Santo. Pero se tiene que hacer intencionalmente. No va a suceder así nomás. Hay creyentes, y a mí me ha pasado eso muchas veces, en muchas partes, con muchos creyentes, que se les sale una mala palabra y perdón. ¿Y a mí por qué me tienen que pedir perdón? Es un asunto de trabajar en su propia vida, en su corazón, y de caminar en el temor bajo la conciencia de que están delante de Dios. Así que, solamente este texto nos ayuda para introducirnos en el entendimiento de que se supone que los cristianos somos personas cambiadas por Dios. Amén. Se supone, ¿verdad? Ahora, obviamente nosotros para entrar en este estudio vamos a entender que hay un proceso de crecimiento. Y no se espera, ¿verdad? La misma conducta de alguien que tiene 3 meses, 6 meses en el Evangelio, de alguien que ya tiene 10 años de estar en el Evangelio. Tiene que haber crecido mucho más. Tiene que haber avanzado, tiene que haber madurado. Pero si establecemos esa verdad, se supone entonces que los creyentes, los cristianos, son personas cambiadas por Dios y que se preocupan por mantener buena la manera de vivir. Hubo un tiempo, no encontré el artículo, yo lo leí hace muchos años, creo que fue en Francia, hace varios siglos, donde a los creyentes se les apodaba los buenos hombres. Porque un creyente era una persona respetuosa, una persona responsable, una persona con buenos modales, comprometida, servicial, honesta, y por ahí nos vamos buscando un montón de instrucciones que están en la Biblia. Pero ahora, hermano, a mí en lo particular, en el mundo, y aún en relación a la posición de estar involucrado en el ministerio, yo oigo opiniones o comentarios como este. No, es que la verdad es que para negociar con los hermanos mejor no hay que meterse, porque uno con los hermanos sale perdiendo. Imagínense, hermano, los conceptos o las conclusiones a las que se llega. No dice yo cuando voy a buscar trabajadores mejor no busco hermanos, y menos de la iglesia. No lo digo por nadie aquí. Le digo que esto es en un sentido bien amplio, porque es la realidad. A veces hay conductas aquí en medio nuestro, hay conductas entre los creyentes que causan que haya alguien tomando ventaja del otro. Y aún la gente del mundo dice, no, mejor no me meto con los cristianos.
Porque no se tiene ese concepto que se tenía en Francia hace siglos con respecto a los creyentes, de considerar que eran personas con una conducta admirable. Solo el hecho de ser cristiano ya decía mucho de ellos. Y en la Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios dice que es mejor el buen nombre que el ungüento, que un buen ungüento. O sea que en otras palabras lo que está diciendo la Biblia, en un lenguaje más contemporáneo, es mejor que usted tenga una conducta que cause que la gente lo admire y que usted esté influenciando sobre ellos, a que usted ande bien perfumado. Porque hay gente bien perfumada, huele bien, perfumes caros, pero su influencia de vida, cero, si no es que es negativa. Entonces la Biblia nos enseña eso, que es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Así que medítelo y apliquémoslo ya como algo práctico en nuestra vida. Es mejor formarme un buen nombre. Es mejor a través de la conducta tener influencia sobre las personas que andar bien perfumado. Porque el perfume se va, desaparece y tiene que comprar otro. Pero el buen nombre va a causar influencia sobre otras personas. Amén. Así que establecemos, según la Biblia, hay características de Cristo que tienen que estar en los cristianos. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy. ¿Cuántos ya lo lograron? Estamos en el proceso, ¿verdad? Pero no estamos siendo intencionales como para poder ser más mansos. Yo definitivamente creo esto. Mire, un día yo me sentía bien frustrado de la iglesia, hace varios años. Yo me sentía muy frustrado por la falta de compromiso, falta de cambios, falta de transformación, falta de santidad, falta de interés por la oración de parte de la gente en la iglesia. Yo me sentía bien frustrado. Y entonces me fui delante de Dios a hablarle acerca de mi frustración, buscando mi responsabilidad en esto, buscando una palabra de Dios con respecto al por qué. Y aunque a través de la palabra de Dios yo logré entender parte de lo que estoy hablando ahora, de que hay un proceso de crecimiento, somos niños, luego llegamos a ser jóvenes, luego llegamos a ser padres, por ejemplo en el lenguaje de Juan, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes padres, habla de 3 niveles espirituales, y aunque a través de la palabra yo puedo entender eso, Dios me llevó más por otro lado en el sentido de su misericordia, y me hizo entender a través de una experiencia que tuve con gente del mundo, que aunque usted sea, no lo vaya a tomar por el lado que no conviene, que aunque usted sea rebelde, desobediente, sin compromiso, todavía miente, peca de a cada rato, entre usted, que es el más pequeñito de los santos, y un pecador del mundo, hay una gran diferencia. Porque Dios lo ha perdonado, lo ha adoptado como su hijo, lo ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, y usted tiene una posición que puede utilizar para acercarse a Dios. O sea, el hecho de que usted no esté aprovechando, que usted es la justicia de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra, tiene la oportunidad de vivir en otro nivel, eso no quita, no anula la realidad de que usted es una nueva criatura. Y comparando al más vil pecador del CCF con el menor pecador del mundo, hay miles de años luz. Pero le dije, no lo voy a tomar por el lado incorrecto para que diga, ya decía yo, por eso es que yo no cambio, porque yo ya sé que estoy bien. No, usted tiene que estar enfocado, porque usted tiene que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No se vaya a dar cuerda usted solito, ¿verdad? Y me diga, no, pastor, si yo antes era bien mal hablado, hoy solamente se me salen unas 10 al día. Diga que eso es un gran cambio. No, hay un proceso de transformación. Y una de las cosas que tenemos que tocar es el aspecto de la santidad, lo cual es muy importante porque para algunos la santidad solo tiene que ver con sexualidad. Pero para otros la santidad tiene que ver con las palabras, tiene que ver con los sentimientos, un corazón puro. La Biblia dice que los de corazón puro van a ver a Dios. Entonces, ese asunto de la santidad es relativo, de acuerdo a la percepción de cada uno. Para algunos la santidad tiene que ver con estar consagrado a Dios, ocupado de la oración, metido en la iglesia, un concepto un tanto religioso.
Para otros podría ser simplemente no hacer trampa, ser honesto, nunca dejar a la gente sin pagarle, sino que ser cabal. Pero solamente son pequeñas porciones, porque la santidad significa estar apartado para Dios. Y significa resistir el pecado en todas las áreas para poder agradar a Dios, caminando en justicia. No solamente en una área, sino que en todas las áreas que tienen que ver con nuestra vida. Así que a través de la palabra de Dios nosotros podemos saber que hay características de Cristo en los cristianos, pero tenemos que intencionalmente crecer en esto. Y tenemos que entender que el discipulado es una transformación personal que se da por causa de imitar a un maestro. ¿Cómo alguien podría hacer las cosas como otra persona si no está con ella, si no recibe instrucciones, si no le da consejos, si no lo corrige? El maestro está dando instrucciones al discípulo para que el discípulo haga las cosas como él las hace. Jesús tomó personas, tomó a los discípulos, los convirtió en apóstoles, les enseñó cómo ministrar a la gente, les enseñó a usar la autoridad, les enseñó a caminar en otro nivel de vida. Eso es un discipulado. La influencia de alguien sobre otras personas para que cambien su vida, sean levantados a otro nivel. Jesús discipuló a las personas, los levantó a otro nivel. Y nosotros, como estamos tan acostumbrados a leer tanto la Biblia ya, ¿verdad?, no caemos en la cuenta de lo grandioso que es que Dios haya tomado a un Pedro, hombre del vulgo, sin letras, sin educación, apestoso a pescado, que lo único que sabía hacer era remendar redes, y lo convierte en un apóstol, hermano. Y lo convierte en la cabeza, en el sentido local de la iglesia de Jerusalén. Porque Dios le dio el apostolado a los gentiles, a Pablo. Pero el apostolado para los judíos se lo dio a Pedro. Dios no escogió a ningún noble. El Señor no escogió a nadie importante, no escogió a un militar, no escogió a un filósofo, no escogió a una persona estudiada, escogió a un pescador. Y detrás de eso hay algo escondido. Dios puede hacer grandes cosas también con nosotros, porque no se trata de lo que nosotros somos, sino de quién es Él. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces, como decía, nos perdemos esa realidad. Dios usó a ese hombre que solamente sabía remendar redes. Yo me admiro, mire, los detalles que hay en la Biblia, y me pregunto, ¿por qué Pedro le dice al Señor, Señor, sálvame que perezco? ¿Recuerdan esa historia? Cuando Pedro se estaba hundiendo, y que acaso los pescadores no saben nadar. Entonces yo digo, o sea que este Pedro ni nadar podía. Sálvame que perezco. ¿Y por qué no nadó hacia la barca? ¿Por qué estaba ahogando? Entonces le estoy diciendo, este hombre solamente sabía remendar redes. Así que no era alguien preparado. Pero eso nos muestra, cuando vemos el resultado del cambio y la transformación, estos que le ponen al mundo de cabeza, dice la versión inglesa, han venido acá. La versión nuestra dice, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Esos hombres sin letras, esos hombres del vulgo, esa gente común y corriente, con el poder del Espíritu Santo, afectó la vida de otras personas. Jesús había afectado la vida de ellos, ellos estaban afectando la vida de otros, hasta el punto de que estaban dispuestos a morir. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la posición del discipulado cristiano contemporáneo? Una mala mirada y la gente se va. Un problema, una situación, un disgusto, un pleito y se van de la iglesia. Pero aquellos estaban dispuestos a morir. Aquellos estaban dispuestos a sacrificarse por el Señor. Pero ahora hay un montón de gente que no tolera ni siquiera que en un malentendido, en una situación de ese proceso de crecimiento como niños, se dé una injusticia, sino que se dan la vuelta porque no logran soportar, porque no existe el carácter o la determinación para seguir adelante. Pero aquellos hombres estaban dispuestos a morir por el Señor. A través de la palabra de Dios tenemos que saber que es una realidad, que hay una transformación de la cual el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, dice de que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de renovar nuestra mente. ¿Cuándo es que el creyente cambia su conducta? Cuando cambia su forma de pensar.
¿Cuándo es que uno actúa de una manera diferente? Cuando le mete información diferente a la mente. Entonces tenemos que entrar en esa transformación intencionalmente, trabajando en cambiar la información que hemos acumulado en nuestra mente, en nuestra alma, y entonces desarrollar una conducta diferente. Ahora, la realidad es que el creyente promedio se conforma con cambios parciales. Y esto es como una cuestión que en el mundo se puede llamar mediocridad. O sea, no nos esforzamos por la excelencia. No nos esforzamos por aprender bien algo, por hacer bien algo, sino que todo, hay que se quede, hay que se vaya. Y aún nuestro cristianismo lo desarrollamos de esa manera. Entonces, sí entendemos claramente que hay una gran diferencia de nuestra vida entre ahora y antes de ser cristiano, pero nos hemos conformado cuando en realidad podríamos crecer más en misericordia, más en el temor de Dios, más en la entrega, amén, más en el compromiso. Pero no nos conformamos así con que de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando apoyar la obra, de vez en cuando orar, y eso sí se acuerda, de vez en cuando leer la Biblia, pero no hay así como que un crecimiento a propósito, una formación que nos lleve hacia adelante, sino que como que nuestro objetivo es, vivimos en la vida con las luchas, los problemas, las necesidades, cuestiones económicas, y vamos a la iglesia. Y se pasan los años, pero nuestra principal preocupación es lo natural, lo material, la comida, el vestido, a pesar de que el Señor Jesús dijo que no nos preocupáramos por eso. Y el Señor usa la misma separación que se encuentra aquí en la Escritura, porque los gentiles buscan tales cosas. Hace una separación, los gentiles, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Hace una separación entre los gentiles y el pueblo de Dios. Pero la realidad es que nosotros nos conformamos con un cristianismo así mediocre, o sea, con cambios parciales. Entendemos a través de ese texto que las buenas obras son parte de la manera cristiana de vivir, de la buena manera cristiana de vivir. En otras palabras, y como un punto muy importante que podríamos tomar esta noche es, el día de mañana usted despiértese con la conciencia de que intencionalmente usted tiene que hacer buenas obras, obras de servicio, obras de ayuda a otros, obras que son hechas con el propósito de levantar, de animar, de edificar a otras personas, de suplir una necesidad. El obrar es una decisión. El actuar a favor de alguien, las buenas obras implica que beneficiamos a alguien con lo que hacemos. En el peor de los casos, como creyentes, podemos caer en un estilo de vida de criticar, murmurar, señalar, calumniar, chismear, y eso está lejos de que pueda constituir una buena obra. Eso está lejísimo, imposible. Entonces, entendemos a través del texto que las buenas obras son parte de la buena manera de vivir. El dar a otras personas, dar ayuda, interceder por otros, el animar a la gente, el poder servir a las personas, el poder suplir necesidades, el poder compartir lo que usted tiene. Todo eso son buenas obras. Pero como cristianos nosotros, y hablo en términos generales, nosotros hemos caído en este pecado. Al mundo religioso se le enseña que tiene que ganarse el cielo con las buenas obras. Nosotros, como ya sabemos que es por fe, que es por gracia que somos salvos, nosotros no andamos así como que enfocados, ubicados en que hay que hacer obras, Ni siquiera nos preocupa evangelizar. A los testigos de Jehová sí, porque esa es una buena obra para que cuando su Señor venga los halle haciendo así. A los católicos sí. Por eso es que hay que dar limosna, hay que ayudar a las viejitas, a los viejitos, a los huérfanos, porque así es como se agrada a Dios. Pero los evangélicos, aleluya, 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 amén. No hay un interés así por buenas obras, porque como ya sabemos que no vamos a ganar el cielo con buenas obras. Pero la Biblia nos habla de las obras de fe. Y Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, porque yo te puedo mostrar mi fe por mis obras. O sea, no hay otra forma de mostrar la fe, sino que es a través de las obras.
Y aquí estamos viendo la importancia de mostrar un estilo de vida que incluye las buenas obras. Sepa entonces de que usted tiene que entrar en un proceso intencional de crecimiento. Y ese es el propósito de que nos vayamos a detener en esta serie. Que usted realmente anhele, quiero cambiar, quiero ser agradable a Dios, quiero ser más santo. Yo sé que en la mayoría de todos aquí, si no es que en todos, el Espíritu Santo causa un anhelo, un deseo por agradar a Dios, por ser más santos. Pero no nos permanecemos intencionalmente en eso, sino que dejamos que el sentimiento, la inclinación venga, se vaya, pero no estamos enfocados, no estamos así como que esforzándonos. No estamos así como resistiendo contra el pecado, listos para ver por dónde viene, sino que caemos en esa condición de los vigilantes de este tiempo, ¿verdad? Con el teléfono y no vigilan nada. Y la Biblia le dice a los creyentes que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Amén. Entonces, es un asunto intencional, consciente. Cubrimos el aspecto de que van a haber murmuraciones, sí, pero deje esas murmuraciones, si usted tiene una conciencia limpia delante de Dios, deje esas murmuraciones a un lado. La gente lo va a señalar que ahora usted prefiere más la iglesia que a su propia familia. Y que ahora ya no lo visita, porque ahora usted es muy santulón y que ni en Navidad ni en Año Nuevo llega, cuando antes usted era el que ponía la música y usted era el que llevaba la bebida. Y usted era el que andaba, el alma de la fiesta, el que alegraba. La gente va a murmurar de usted, la gente no va a estar agradada con usted. Pero deje que hablen de usted como malhechor, siempre y cuando usted tenga una conciencia limpia delante de Dios. Amén. No importa que el mundo lo maltrate, lo señale, lo critique. Si a usted quien tiene que aprobarlo es Dios, no el mundo. Mateo capítulo 7, verso 15, nos habla de otra porción de la palabra muy importante que podemos aplicar esta noche para irnos introduciendo en toda esta secuencia que vamos a tomar, porque aquí se nos habla de la vida, se nos habla de nuestra conducta, se nos habla de nuestras acciones como algo que es evidente para todos los demás y que nosotros, estando conscientes de esa realidad, tenemos que ser objetivos, no solamente en observar la vida de los demás y los frutos que los demás tienen, sino que aplicando todo el mensaje de esta noche, teniendo cuidado de nosotros. Uno bien fácil etiqueta a alguien, usted etiqueta al jefe, no, si un bravucón, bien gruñón, todas las mañanas que viene bien bravo, bien. No, si este es un tacaño que nos vaya a dar 10 pesos más de aguinaldo, ay Dios, usted etiqueta rápido a la gente. ¿Por qué? Porque usted llega a conocer a la gente por sus obras, por sus acciones. Y eso es lo que en la Biblia Jesús llamó frutos. Leamos esta porción de la palabra que tiene una connotación no solamente espiritual, sino que es general. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Una porción de la palabra que se aplica a los ministros. Recientemente una persona que me contactó por causa del ministerio de enseñanza y pidiéndome información, luego se identificó que no era cristiana y entonces yo le dije, usted necesita a Cristo, usted necesita congregarse. Me dijo, no, me dijo, porque yo he tenido malas experiencias, me dijo. La última vez, me dijo, de una persona que decía que era pastor y que decía que antes había querido ser sacerdote, pero que había encontrado a Cristo, que había encontrado la verdad, y resulta que esta persona, diciendo que era pastor, esta fue a mi familia, con la promesa de que se iba a llevar a un familiar a Estados Unidos. Entonces me dice, estoy cansado de los religiosos. Y yo le escribí, es que ese es su problema, está enfocado en la religión y está mirando a los religiosos. Usted necesita a Jesucristo, usted necesita la palabra verdadera. Pero este es el asunto, cuando hay frutos de parte de la gente, cuando hay conducta, la gente queda etiquetada. Hay gente, hay ministros que lo que buscan es la fama.
Hay ministros que lo que buscan es el dinero. Entonces, se tiene que notar a través de las obras, a través de la conducta de las personas, cuáles son los frutos que tiene, porque en un árbol el fruto se identifica. Entonces Jesús está hablando de que en la vida de toda persona van a haber frutos, o sea, resultados de la vida. Jesús compara a la persona con el árbol y compara el fruto con las acciones, con la conducta. Y Jesús está diciendo, es que los falsos profetas es fácil identificarlos porque aunque se pongan un vestido de oveja, ellos son lobos, rapaces, y tarde o temprano su naturaleza se va a mostrar en sus actitudes. Entonces aquí no solamente tenemos que aplicarlo en función de saber identificar a los verdaderos ministros, sino que también aplicarlo personalmente. ¿Cuáles son mis frutos? Le pregunté hace un momento, ¿cuál fue la buena obra que usted hizo ahora? ¿Cuál fue la buena obra que hizo ayer? ¿A quién sirvió? ¿A quién bendijo? ¿A quién levantó? Ahora le pregunto, ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué frutos está dando? Y no lo digo en un sentido de condenación, no, sino para que esté consciente y para que procure llevar más fruto en aquello que está dando fruto. Y para que analizando que le hace falta frutos en ciertas áreas de su vida, comience a esforzarse por hacer ese tipo de frutos. Por ejemplo, la Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta. Dios toma en cuenta las limosnas. Quizás haya alguien aquí que nunca le da a nadie. Entonces tiene que comenzar a pensar, tengo que cambiar esto y comenzar a tratar de dar, practicar el dar, tener liberalidad para dar y llegar al punto, mi anhelo es llegar a ser generoso. Y ya no ser una persona codiciosa, una persona que camina con avaricia, una persona que está buscando su propio provecho, su propio beneficio, tomar ventaja. No, usted se examina y usted analiza. Sí, la verdad es que como el pastor dijo, yo no tengo esa costumbre de dar. Mayra tiene una hermana que yo recuerdo que todo el tiempo andaba buscando en los cumpleaños y en el fin de año, darle aunque sea una cosita sencilla a los cuñados, a los sobrinos, a todo el mundo. Yo tengo un primo, vivió en los Estados Unidos mucho tiempo. Cuando él venía, traía su cosita para mí, para ella, para los hijos. Hoy después incluyó a los nietos. Gente que tiene esa actitud de dar porque se gozan de dar. Solo en ese punto, hermano, para que usted se pueda ir a dormir en paz esta noche, analícelo. ¿Qué tan dador soy yo? Del 1 al 10, 0, pastor. Hoy tiene la oportunidad de volver a comenzar. Del 1 al 10, 3, pastor, mejórelo. 9, pastor, manténgase. Amén. Entonces, analícese, examínese. Yo no sé cuánto ya no va a venir el próximo martes por causa de que anuncié la serie. Pero el asunto es que yo procuro a través de esta enseñanza que nos enfoquemos en cambios en nuestra vida. Así que el Señor está diciendo, los falsos profetas se visten, o sea, aparentan. La gente va a aparentar, va a fingir, pero al final la conducta va a ser revelada en que son personas aprovechadas, que devoran, toman ventaja de los débiles y con pretextos o con argumentos siempre se salen como con la suya, tomando ventaja de los demás. Y definimos a través de esta porción de la palabra que los frutos son las obras. Así como en un árbol los frutos se ven, en su vida sus obras se ven. Se ve cuando usted prefiere a alguien. Se ve cuando usted es amable con alguien. Se ve cuando usted honra a alguien. Se ve cuando usted menosprecia a alguien, cuando usted ignora a alguien. Esos son los frutos de la vida. Así que nos vamos a ir enfocando en todo esto y vamos a llegar hasta aquí para poder analizar todo lo que ya hemos comenzado a enfocarnos para que podamos continuar con este proceso de transformación. Oramos y pidámosle a Dios que nos ayude por su Espíritu, porque nosotros podemos hacer un esfuerzo que va a ser en vano, pero si Jehová edifica, entonces no vamos a estar trabajando en vano. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero